Listo, Chante. Ya estás al aire. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, muy buenos días, hermanas en Cristo Jesús y todas las personas que nos siguen pues a través de las redes sociales. También paz y gracias para cada uno de vosotros. Bien, queridos hermanos, hoy nos encontramos, gracias al Señor. Hoy nos volvemos a reunir por la voluntad de nuestro Padre Dios. Él tiene esa voluntad que nosotros todavía estemos entrelazados, escuchando, oyendo, poniendo atención a este estudio de la palabra de Dios, que en estos momentos vamos a tocar en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, de los versículos 37 al 34, en ese transitar, en ese caminar de nuestro Señor con sus discípulos, siempre Él enseñaba y preguntaba. Entonces, queridos hermanos, el tema de hoy es una pregunta que nos dice: ¿quién soy yo?, le preguntaba a sus discípulos. Y también esa palabra que fue dada hace 2000 y tantos de años, se nos pregunta a nosotros, a través del Espíritu Santo, nos pregunta a nosotros hoy en la actualidad: ¿quién soy yo? Y esa pregunta siempre se hará porque es importante saber. Él nos pregunta si nosotros hemos llegado verdaderamente a conocerlo. Entonces, las personas o los hermanos o hermanas que llegan a conocernos entenderán verdaderamente quién es Cristo, quién es Jesús. Esa pregunta que le hizo pues a sus discípulos cuando iban, dice, de Cesarea a Filipos. Por el camino le preguntó a sus discípulos, les dijo: ¿qué dicen los hombres quién soy yo? Entonces los discípulos le dijeron: uno dice que tú eres Juan el Bautista, y algunos los profetas. No, le contestaron los discípulos. Y luego le pregunta a ellos, diciéndole: y también él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente, o sea, les enseñaba claramente, no había ninguna duda. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo y tome y sígueme. Te damos las gracias, Señor, por esta tu palabra, que ha sido expuesta, Señor, en esta mañana. Dame pues, Señor, sabiduría, conocimiento, palabras claras y para poder, Señor, explicar el significado, para poder interpretar, Señor, verdaderamente esa pregunta: ¿quién soy yo? Muchas veces nos pueden preguntar a nosotros: ¿quién soy yo? Nos pregunta Cristo en la actualidad, como tú le preguntaste también a tus discípulos. Y Simón
Hijo de Jonás, responde, tú eres el Cristo. Así es. Verdaderamente Santo. nosotros también podemos decir igual. Gloria a Dios. La misma frase que lo hizo Simón Pedro, tú eres el Cristo. Pero si nosotros vemos en el libro de Mateo, no, capítulo 16 también, pero Mateo nos dice, bienaventurado eres Simón, le dice, porque a ti no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que estás en los cielos. Así es. Algo maravilloso que nos gustaría a nosotros escuchar siempre esa palabra. ¿Quién no quiere decir bienaventurado? Feliz eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu que está en ti. ¡Que gloria a Dios! Santo. ¿Cuánto decimos aleluya, gloria a Dios? Así Maravilloso. es. Todos queremos escuchar esa palabra. ¿Quién de nosotros no quiere escuchar esa palabra que nos diga eres bienaventurado? Así es. Porque no te lo reveló ningún hombre, ni un hijo de hombre, sino Dios. Amén. Dios habló, me dijo. Gloria al Señor. Así Pero es. cuando Jesús comenzó a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer Así es. por los ancianos, tenga que pasar por muchas cosas y luego ser muerto y resucitar en el tercer día. Santo. Pero a Pedrito no le gustó esta enseñanza, Santo. como nosotros tampoco nos gustaría esa enseñanza. ¿De qué estaba hablando? De sufrimiento, Así de es. padecimiento, de aflicciones. Así es. Nadie quiere pasar esos momentos. Santo. Por eso la pregunta es, ¿quién soy yo? Así es. Entonces nosotros decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravilloso. Amén. Pero cuando Cristo nos dice, verdaderamente, ¿para qué venía a Jerusalén? A padecer, a ser muerto. Y Pedro lo toma aparte, dice, y comienza a reconvenirle. Que no hable de esas cosas, que no hable de sufrimiento. Santo. Él no quiere conocer, por eso él no entendía quién verdaderamente era Cristo. Así No es. quería pasar por ese camino de sufrimiento, como muchos nosotros tampoco queremos pasar por ese camino de sufrimiento. Santo. Gloria a Dios. No queremos pasar, por eso hoy vemos Así es. nosotros muchos siervos del Señor, ¿sí? Los sigo respetando, los sigo amando. Amén. Que no nos gusta padecer, no nos gusta sufrir, Santo. pero nos gusta recibir palabra del Espíritu, palabra de Dios. Bienaventurado soy porque Dios me reveló. Pero verdaderamente, ¿quién es Cristo? Santo. Gloria a Dios. ¿Quién es Cristo para nosotros? Mire, queridos hermanos, y dice que Jesús, adelante del discípulo, comenzó a reprenderlo. ¿Qué le dijo? Apártate, Satanás, Santo. porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así es. Santo. Miren, queridos hermanos, a veces ponemos nosotros la mirada en las cosas de los hombres, no en Dios. Gloria a Dios. Santo. ¿Quién le gusta a los hombres? No parecer. Andar bien al chachá. Tener lujos, cosas que nos complazcan. Santo. No nos gusta que nos hablen de sufrimiento. ¿Qué hablamos? De prosperidad. Gloria a Dios. Pero ¿quién es Cristo para los hermanos? ¿Cuándo vamos a entender nosotros verdaderamente quién es Cristo? Cuando uno recorra este camino que recorrieron los discípulos con Cristo Jesús. Así es. Cristo en el camino les preguntaba, los exhortaba, los disciplinaba. Por eso el discípulo que sigue a Cristo viene con sus virtudes, con sus defectos, con sus errores. Amén. Gloria a Pero Dios. nosotros estamos siguiendo a Cristo. Así es. Estamos caminando con Cristo. Y nosotros, a través de varios pasajes, vamos a aprender verdaderamente. Los discípulos no querían sufrir. Así No es. querían pues padecer. Entonces Cristo los llama y les dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir, Santo. sígueme y niéguese a sí mismo y tomando su cruz, sígueme. Así Entonces el camino de Cristo, ¿quién es Cristo? Es un camino de sufrimiento. Así es. No es un camino pues de adulación, no es un camino es un camino de sufrimiento. Por eso dice alguno, quiere venir a mí, en pos de mí.
¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. Así es, santo. Tome su cruz y sígueme. Así es, santo. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, ese es Cristo, camino de sufrimiento. ¿Quiere conocer a Cristo? ¿Quiere conocer a un cristiano? Entonces tienes que padecer por causa de Cristo. Así es, Mire, queridos hermanos, pero nosotros no queremos santo. seguir a Cristo en ese camino. Queremos seguir el camino de Pedro. ¿Qué queremos escuchar? Bienaventurado eres, feliz eres. Que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, mi oración, cómo me dio la palabra! Santo, gloria Oh, a el Dios. Espíritu me está revelando, Señor, gracias. Porque tú me hablas, Señor. Así es. Y nosotros también podemos decir lo mismo. Pero cuando viene la parte para lo que vino Cristo, al sufrimiento, no nos gusta. Queridos hermanos. Santo. Entonces, pero para eso, nosotros tenemos que, para que Pedro comprenda verdaderamente quién es Cristo, tuvo que hacer pues un camino con él, un largo camino, Así es. para él entender. Y él en sus epístolas nos habla para qué hemos sido llamados, Así es. para que padezcáis juntamente con él. Dice. Aleluya. Él entendió la lección. Así es. Y nosotros también tenemos que caminar con Cristo diariamente. Así es. Gloria a Para que Él Dios. pueda ir pues enseñando, puedas ir preguntándonos verdaderamente, ¿tú me conoces? ¿Para qué vine al mundo? ¿Por qué estoy yo aquí? Santo. Entonces, queridos hermanos, Cristo es mucho más que uno venga pues a un estudio bíblico, que venga pues a un curso de teología, que venga a un curso de la homilética, de la hermenéutica, de todo curso podemos tener, podemos aprender Santo. ahí. Así es. Sí, pero yo le digo, para conocer a Cristo es un caminar, es la experiencia que uno puede tener en el camino. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí nos vamos enseñando, nos vamos aprendiendo a través de los tiempos quién es Cristo. Así es. ¿Qué pasó Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Cuál era el camino que llevaba Cristo? Dice que iba subiendo a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén? ¿A que le digan fiesta? ¿A una Gloria. pachamanca? No, ¿A no. un aniversario de la iglesia? ¿A qué iba? Santo. ¿Qué dice la palabra? A padecer. Así es. A padecer. Mire, queridos hermanos, tan hermoso, tan lindo es cuando uno medita en la palabra. Verdaderamente, queridos hermanos, Y padece. ese es Cristo. Gloria a Ese Dios. es Cristo, queridos hermanos. El cristiano tiene que venir al camino. Por eso, Pablo le dice a los romanos, si hijos, también herederos. Así es. Si es que conjuntamente padecemos con Él. Si nosotros somos herederos con Cristo, tenemos que padecer los mismos sufrimientos que pasó Cristo. Así es. Entonces, ese es Cristo. ¿Cristo qué es? Tomar tu cruz Santo. y sígueme. Así es. Muchas veces no nos gusta tomar la cruz. A eso yo le digo, son locos, son hijos de Lot. Cuando Abraham le dijo, escoge. Si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Tú escoges. Dice que él levantó la mirada y vio todo el valle del Jordán. Dice, una llanura próspera. Santo. Una llanura, dice que realmente era de bendición. Y muchas veces nosotros no queremos. Nosotros escogemos esa llanura. Pero ¿a dónde iba esa llanura? Iba al pueblo de Sodoma y Gomorra. Así es. Hacia allá se dirigía. Pero en cambio Abraham dice que tomó las montañas, los cerros, y en cada lugar, dice, levantaba tiendas Así para es. levantar ofrendas al Señor. Santo. Miren, queridos hermanos, aquí tenemos dos caminos, y así también nosotros hoy escogemos, no queremos tener ese camino de sufrimiento, no nos gusta caminar, no nos gusta ir. Aquí Así es. nos quedamos en la comodidad. Nos quedamos donde está la luz, donde está la televisión, donde está el internet, donde hay muchas
muchas cosas que nos agradan. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Dios te va a prosperar económicamente, te va a bendecir. No, eso Gloria a no Dios, dice la santo. Biblia. Eso no dice la Biblia, queridos hermanos. Entonces, por eso en esta mañana estamos meditando, estamos transitando hoy en ese camino que transitó Pedro y todos los discípulos. Entonces, hoy se nos hace esa pregunta: ¿quién es Cristo? Y Pedro no lo entendió. Pedro no lo comprendió hasta que llegó a un largo camino. Y él pudo, vuelvo a decir, y él pudo escribir: ¿para qué fuiste llamado? Para padecer. Así es. Para eso hemos sido llamados. Santo. Mire, San Lucas mismo, que solo fue un investigador, fue un examinador de la Biblia, y él también nos puede escribir: ¿para qué fuimos llamados? Dice: para tomar su cruz Así y es. seguir a Cristo. Mire, queridos hermanos, la Biblia nos habla siempre de tomar nuestra cruz. Así es. El momento que uno habla de cruz, ¿qué cosa está diciendo? De sufrimiento, aflicciones. Santo. Gloria La a vida Dios. del cristiano, queridos hermanos, no es fácil. Pero ¿qué nos hace fácil? ¿Qué nos hace gozoso? ¿Qué nos hace, pues, hermano, feliz? Es tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Gloria Para a Dios. sentir como Cristo sintió. En Así los es. sufrimientos, Él lo hizo con gozo. En el castigo, Él no abrió su boca. Así es. En los vituperios, Él no insultó a nadie. Así es. Miren, queridos hermanos, ese es el caminar de cristiano. Ese es el caminar de cristiano. Se burlaban, Santo. Él no decía nada. Gloria a Dios. Realmente. Murmuraban de Él. Silencio como uno. Nosotros somos, ¿qué? Similares a Cristo. Ovejas. Así ¿Y es. qué hace una oveja? Es mansa, es sumisa. Amén. Entonces, queridos hermanos, queridos, Gloria a es Dios. importante que uno vayamos meditando. Vayamos meditando. ¿Quién es Cristo entonces para nosotros? Es un camino de sufrimiento. ¿Y cuándo llegamos a saberlo, queridos hermanos? Cuando nosotros también, no en el discipulado, no pues en esas cátedras hermosas y bonitas que nos dan. No. Eso no es suficiente. Uno va a aprender a través de los años, de la experiencia que uno tengamos, sin apartarse, sin claudicar ese camino que recorrió Así es. Santo. Cristo. Mire, que escuchen bien, Cristo no necesitó levantar una iglesia. Así es. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Los fariseos, Así es. los intérpretes. Ahí Así es. estaban. ¿Pero ellos qué? ¿Ellos recorrían el camino para buscar las ovejas? No. No. Está. Ahí estaban ellos, criticando, murmurando, santificándose. Pero en cambio Cristo iba de en aldea y en aldea, Así es. buscando las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mire, queridos Santo. hermanos, Gloria a es Dios. importante que nosotros aprendamos la diferencia de Cristo. Todo cristiano tiene que tener esa actitud. Si tú Así has es. caminado con Cristo, tú has escuchado a Cristo en el camino a través de los tiempos, entonces tienes que tener esa personalidad de Cristo. Ir por las montañas, ir por todos los lugares verdaderamente donde hay siempre una alma que tiene sed y hambre de oír la palabra del Señor. Así es. Ahí Santo. tenemos que ir, queridos hermanos. Ese es el camino de todo cristiano. Padecer. El que le habla tuvo esa suerte de caminar por diferentes lugares. Santo. Gloria a Dios. Como él durmiendo en hamacas, en piedras, en cualquier situación que me pudieran invitar. Comidas naturales, a veces comidas sin aderezo, con todas esas pompas que le ponen acá en la ciudad. No, come una comida simple. A veces, hermano, una comida dura, a veces un huevo mal freído, pero comiendo siempre, siempre es. dando gracias a Dios. Santo. Verdaderamente caminar, llevando la palabra a lo más alto, a más de 4,000 y pico de altura, donde el cerebro te punza, te hace tom, ya te Santo. quieres reventar. Llevan los pies se hinchan.
Mire, queridos hermanos, llevando esa palabra del Señor. Allá mismo en la selva, en medio de la jungla, donde uno duerme arriba en un emponado, tiene uno su mosquitero. ¿Para qué? A las 5 de la tarde ya es oscuro. Así Ya es. los sacudos te quieren levantar en peso, Santo. pero tú tienes que dormir. Mire, queridos hermanos, es importante que uno pues haga ese recorrido, Así es. camine para entender, como yo puedo decirte en esta mañana. Entonces, ¿quién es Cristo? Es un camino de sufrimiento. Es un camino, queridos hermanos, de abnegación. Por eso Él nos dice, nos sigue enseñando y nos Amén. dice, Gloria a Dios. porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Santo. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta, el Hijo del Hombre se avergonzará en la gloria de su Padre con los ángeles. Mire, queridos hermanos, aquí nosotros estamos llamados para eso. Así es, Santo. Estamos llamados para predicar el Evangelio. No podemos negar el Evangelio. No podemos negar el Evangelio. Mire, queridos hermanos, el Evangelio necesitamos en las partes más altas, más encumbradas, donde no es fácil llegar. Pero si tú estás dispuesto a padecer, si tú pues estás dispuesto verdaderamente a dejar estos lujos como Pedro no quería sufrir, entonces yo sé que Dios a través de su Espíritu te llevará allá. Te dará poder para llevarte a esos lugares. Verdaderamente, si nosotros hacemos un recorrido panorámico de la palabra, acá vemos nosotros en el 9, queridos hermanos, acá podemos ver cómo estos varones discutían por los poderes. Podemos ver en el 9, en el 33, 34 y 35 y hacia abajo, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Todo esto pasaba en el recorrido, en el transitar. ¿Qué disputaba vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los dos y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, servidor de todos. Mire, queridos hermanos, él estaba enseñando. Si nosotros leemos el 31, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en las manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra porque tenían miedo de preguntarle. No, queridos hermanos, ellos no entendían por qué, porque estaban llenos de codicia. ¿Por qué muchos de nosotros no entendemos? Porque estamos como estos discípulos buscando en nosotros el más alto cargo. Santo. Gloria a Estamos Dios. buscando nosotros aquí, de Así repente es. ser presbítero, de repente queremos ser el mejor predicador, en eso estamos. Así es. No le interesaba el sufrimiento de Cristo, no le gustaba ese camino del sufrimiento, ellos buscaban la prosperidad. ¿Cuánto Santo. decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Así estamos muchas veces, Así es. buscando quién va a ser el mayor entre nosotros. ¿Quién va a ser el pastor superior? ¿Quién va a ser el pastor mayor, como dice el hermano Elvis? El pastor general. ¿Quién va a ser el pastor general? buscando siempre cargos. Pero no nos gustaba cuando Cristo nos hablaba del sufrimiento. No entendíamos el sufrimiento. Así es. No queríamos nosotros que nos enseñen el sufrimiento, como hoy tampoco. No queremos, Señor, no que nos hablen, queremos que nos hablen de prosperidad. Entonces, ese es el problema, por eso no conocemos a Cristo. Por eso que no tenemos, ¿por qué? Porque tenemos endurecido el corazón. Mire, queridos hermanos. Pero él dice que tomando a un niño, en el 36, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo le dijo, el que recibe
en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Verdaderamente, queridos hermanos, a veces nosotros no queremos que nos hablen de sufrimiento. Santo. No queremos, hermanos, que nos hablen pues de estas cosas, más bien que nos hablen de prosperidad. A ver, si Dios te va a dar una casa, amén, pastor, y ese es el que ofrenda más. Santo. Pero a ver que le diga, hermanita, ¿puedes ir de misión a tal sitio? Ay, no puedo, tengo mis hijitos chiquitos, mi esposa no quiere, y viceversa. Tengo que Santo. traer. Entonces, hermano, no se niegan a sí mismos. Así es. No tomamos nuestra cruz, no queremos padecer. Nos gusta estar en la comunidad. Santo. Ese es el problema, que el Evangelio todavía no conocemos a Cristo. Pero hoy estamos enseñando. ¿Quién soy yo?, pregunta Cristo. Así es. Yo desde mi cama, de aquí a esta iglesia, puedo decir, tú eres el Cristo. Así es. Santo. Y él me puede decir, bienaventurado eres pastor Manuelito, hijo Manuelito, eres bienaventurado, porque usted no te reveló ni carne ni sangre, solo mi Padre que está en... ¡Ay, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios! Y me arrodillo y comienzo a dar gracias. Pero te dicen, a ver, por mi causa vas a sufrir. Santo. Ay, no queremos sufrir. Porque Gloria queremos, a Así es. queremos satisfacer este apetito. Así Mire, es. queridos hermanos, y Cristo nos sigue enseñando. Nos sigue enseñando. Mire, acá tenemos a Santiago y a Juan. Y nosotros leemos en el 10 del 31, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Y le seguían comiendo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte y lo comenzó a decir las cosas que había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén al Hijo del Hombre, otra vez lo mismo. Le hablaba siempre a sus discípulos cuál era el motivo por qué subía a Jerusalén. Pero miren la actitud de los discípulos. Ellos tampoco... Ellos estaban pidiendo que Juan y Santiago decían, Señor, queremos que nos haga que lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, pidiendo posiciones, pero no nos gusta Santo. sufrir. Gloria a Dios. No nos gusta ganarnos esos lugares con sufrimiento. Así es. Esos lugares están, ¿para qué? Esos lugares están heredados, como dice Pablo, ¿para qué? Si es que sufre justamente con Cristo. Así es. Para ahí están esos lugares. Así es. Santo. Para ellos está el que conoce a Cristo, el Santo. que lo llevó a conocer verdaderamente. ¿Quién es Cristo? Camino y sufrimiento. Así es. Mire, queridos hermanos, para la postre, ¿qué? Para ser herederos, Alabado sea el Señor. justamente con todas las cosas. Entonces, queridos hermanos, nosotros a veces estamos trayendo un evangelio diferente. Santo. Pervertimos, perturbamos muchas veces nosotros la congregación. Pero Cristo es un camino de sufrimiento. Así Por es. eso, queridos hermanos, y ya estamos viendo cómo la actitud ¿de quién? De nosotros los discípulos. Así es. Pero a la postre, ellos en su libro escribieron para qué hemos sido llamados. Santo. Para que padezcáis justamente con Él. Ellos Aleluya. entendieron. Alabado sea el Señor. Así es. Ellos entendieron que seguir a Cristo, conocer a Cristo, es un camino de sufrimiento. Amén, amén. Por Gloria a eso Dios. dice, el que no toma su cruz y no viene en pos de mí, no es digno de mí. Santo. Entonces, Alabado sea el queridos Señor. hermanos, es un camino. Acá podemos ver en San Lucas, capítulo 9. Entonces aquí podemos envía a Jacob y a lugar en... Pero ellos dicen que no estaban dispuestos a recibirlo a Jesús porque también venían a Jerusalén a la fiesta. Mas ellos dicen, no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consumió? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, para los salvarlos. Y se fue a otra aldea. Verdaderamente, queridos hermanos, el discípulo
venimos con esas debilidades muchas veces. Así es. Con esos errores, venimos con esos pecados, esos impulsos, deseos. Santo. Pero tú estás caminando con Cristo. ¿Y Él qué? Él te va reprendiendo, te va exhortando, te va enseñando. Así Por es. eso le digo, el camino es de transitar diario con Cristo Jesús. Él, queridos hermanos, siempre te va a ir hablando. Siempre, queridos hermanos, te va a ir enseñando. Así es, santo. ¿Cuál es la actitud verdaderamente de un siervo, de un discípulo? Ese es el camino del discípulo, queridos hermanos. Así es. Con tus virtudes, con tus pecados, pero siga a Cristo. Siempre mirando ese camino de padecimiento. Porque ese camino de la cruz es el que te va a llevar a heredar todas las cosas con el Hijo del Hombre. Entonces, queridos hermanos, Así es, gloria a Dios. mañana, esta palabra, pues, que sea de bendición para muchos. Que esta mañana, pues, abra el entendimiento. Que esta mañana Dios nos diga, ¿quién soy yo? Santo. Así es. Pero en el camino, ahí vas a escuchar. No lo vas a escuchar aquí, en la iglesia. No lo vas a escuchar en una universidad teológica. No lo vas a escuchar, pues, queridos hermanos, en esos institutos teológicos. Lo vas a escuchar en el camino. Ahí aprenderemos juntamente con Él para qué hemos sido llamados. Para qué justamente Él nos va a decir, prepararnos para este duro camino que es en Cristo Jesús, pero lleno de amor, lleno de paciencia, Amén. lleno de templanza, queridos hermanos, lleno de fe. Entonces, nosotros no habrá imposible, porque el amor Así es. echa fuera todo temor. Santo. Le damos Gloria las a Dios. gracias, Señor, Así por es, esta Señor. mañana, Amén, Señor. por tu palabra. Gloria a Dios. Porque Aleluya. cada día tú nos enseñas, Padre. Así es, Señor. Cada día tú nos abres los entendimientos, Señor. Alabado sea, Señor. Por eso, Así es, Señor, Padre maravilloso. en esta mañana te damos las gracias. Sí, Te Señor. bendecimos, Señor, y te Amén, decimos Señor. Gloria, gracias, Señor. Padre, porque hasta aquí nos has acompañado. Así es, Señor. Pero cada día son nuevos tu misericordia. Aleluya, Señor. Alabado Estamos sea en el tu Señor. propósito, Señor. Santo. Siempre estaremos, Señor, contigo. Así es, Por Señor. eso, Padre, te decimos, amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Muchas gracias, mis amados oyentes, y disfruten el mensaje. Estaremos el día de miércoles por acá. Amén. Bendiciones.